Danmachi Fanfic. El legado de Zeus. Omake de Ice Wallenstein. Una plática de amor, entre princesas de la espada. Continuación del capítulo 3. ¿Y se puede saber por qué sigues aquí? Una voz aguda preguntó, y los ojos de una hermosa mujer se abrieron. Fui rechazada, supongo. Las palabras de Ice estaban llenas de incertidumbre, como si ni siquiera ella pudiera entender lo que acababa de suceder. Pensativa, el cuerpo de la princesa se encontraba extendido sobre el suelo, mientras que unos pequeños ojos dorados la miraban desde arriba. Cuéntame, cuéntame. La voz infantil le habló, pero Ice no sabía cómo contestar. Sin embargo, por alguna razón, sentía que debía hacerlo. No. Sería mejor decir que estaba obligada a hacerlo. Sus últimos recuerdos eran acerca de una luz. Una luz de color nieve, que le hacía recordar al cabello de un aventurero conocido. No. De hecho, era el cabello de aquel aventurero. La sensación de estar viendo las cosas en tercera persona, la estremeció ligeramente. Un agujero en forma de un ojo entrecerrado, era lo que le permitía vislumbrar al aventurero, que de alguna manera, parecía estar encima de ella. Encima mío. Ese pensamiento también la estremeció, pero de una manera diferente. Sus ojos la miraban desde lo alto. Sus profundos ojos rojo rubí, la observaban con una tranquilidad que podía incluso palparse. ¿Y si realmente está encima de mí? O, tal vez, yo estoy debajo de él. No. Eso es prácticamente lo mismo. Ice quería una explicación. Aprovecharse de una aventurera inconsciente en un entrenamiento, era algo que Belle no haría, ¿verdad? Ice se desesperó. Su mano se levantó, y la abertura en forma de un ojo entrecerrado, fue levemente tocada. Sin embargo, la abertura se cerró. Belle Cranel le dio una última mirada, con una sonrisa en su rostro, como si estuviera diciendo: aún no es hora. Segundos después, el cuerpo de Ice cayó. Literalmente, tenía la sensación de estar cayendo decenas de pisos. Y ella soltó un pequeño quejido, y entonces, su cuerpo quedó en una extraña posición, encima del suelo. Eso es todo lo que recuerdo. Luego de eso, llegaste tú. Espero poder despertar pronto. De alguna manera esto la molestaba, ella quería regresar rápido a la conciencia. No era porque de verdad pensara que aquel chico estaba haciendo algo indecente con su cuerpo. Para nada. La realidad era que Ice quería combatir nuevamente con aquel aventurero peliblanco. ¿Hace cuánto que no caigo inconsciente en una batalla? Ese pensamiento solo reafirmó su convicción, y por alguna razón, un sonrojo apareció en su rostro. Belle Cranel era uno de los pocos aventureros de horario capaces de derrotar a las primeras clases. En pocas palabras, él está a un nivel superior. Aunque esta afirmación era relativa, una pregunta apareció en su cabeza. ¿Qué sucedería en una batalla donde de verdad hubieran cosas en juego? Una batalla donde contenerse no era una opción. Una batalla donde aquel aventurero de cabello plateado, con rasgos dignamente angelicales, te mirara con odio. Ice realmente no quería saberlo. No, incluso si era obligada, Ice no quería pelear de esa manera contra él. No es porque la derrota fuera una posibilidad, sino porque Ice no soportaría su mirada. Todos pueden verme con desprecio, y poco o nada me va a importar. Sin embargo, si Belle Cranel llegaba a odiarla, Ice de verdad sería lastimada. Ya veo. Su silencio momentáneo, y la tristeza en su mirada, fueron malinterpretadas, de una manera realmente extraña. Entonces nos rechazaron, eso es malo, muy malo, de hecho. Lo siento por ti, pero ya habrán otras oportunidades, no te preocupes. La mano de la pequeña princesa tocó los cabellos de Ice, como si estuviera intentando calmar el corazón roto de una mujer. Espera, espera.
¿Por qué lo dices como si tuviera que dolerme? Mi cuerpo simplemente no está listo para despertar, nada más. La mirada de Belle no significó nada. Además, por favor deja de darme palmaditas en la cabeza de esa manera, de verdad me siento triste ahora. Ice no entendía las ironías de su pequeña yo. ¿Acaso ella también había sido así de molesta en el pasado? Ice no podía recordarlo. Entiendo que estés molesta, en serio. No hay nada peor para una chica joven como tú, que dar todo de sí, y al final ser rechazada por otra. El dedo índice de la pequeña princesa se levantó, y su voz aguda, desconcertó a Ice. ¿Estamos hablando del mismo tema, o es que yo, me he perdido en algún momento? Por favor, espera un segundo, en serio. El cuerpo de Ice se incorporó, sentándose en el suelo. Sus ojos dorados se levantaron, mirando a la pequeña versión de ella misma. De verdad somos idénticas. Ignorando las maravillas que podía crear el cerebro humano, en un momento de soledad, los labios de Ice se separaron. ¿Exactamente a qué te refieres con otra? Por alguna razón, Ice tenía el presentimiento de que ellas estaban hablando de temas completamente diferentes, o al menos, no en la misma frecuencia. Siquiera escuchaste la historia que te conté. Aunque Ice decía esto con confusión, por alguna razón, la imagen de una belleza elfa, de cabellos dorados, esbelta figura, rostro fino como el de los dioses, y cercana, muy cercana a Belle, apareció en su cabeza. Normalmente le hubiera costado recordar su nombre. Sin embargo, la impresión que había causado esa elfa en Ice, había sido demasiado grande como para olvidarla. Ryu-san. Si ella fuera la enamorada de Belle, entonces, no sería nada extraño. Esa mujer, solo podía ser catalogada como una belleza, mientras que Ice era. Espera, porque estoy pensando en esto. Sintiendo que había caído en la trampa de su enemigo, los ojos de la princesa, miraron a su contraparte más pequeña, como si estuviera diciendo. Explícate. ¿Otra? ¿De qué otra hablas? Yo nunca dije otra, de hecho, esa palabra nunca ha salido de mis labios, debiste haberla imaginado. Yo únicamente dije que era lamentable que te rechazaran a pesar de que diste todo de ti. Pero así es la vida, ahora debes soportarlo, y comer helado, sí, queremos mucho helado, ¿verdad? Los ojos de la pequeña princesa miraron a Ice, y su alegre personalidad fue admirada por esta. Sin embargo, era definitivo, Ice no podía entender el sentido de esta conversación. Tal vez era muy inocente para comprenderlo. No. De hecho, ella ya no quería comprenderla. No quiero. A Ice ya no le importaba. Nunca le importó, y nunca le importará. Sin embargo, aunque ella pensara esto como una forma de autoprotección, realmente, su cerebro ya había encontrado el significado tras las palabras de la pequeña Ice. Ya perdiste, esa elfa tiene todas las de ganar. Sin embargo, había algo que Ice aún no lograba entender. ¿En qué perdí? ¿Acaso era en fuerza? No. Ice definitivamente era más fuerte que esa elfa mano larga, que casi secuestra a su preciada espada. Entonces, velocidad. No. Resistencia. No. Destreza. No. Inteligencia. No lo creo. Entonces, era algo más profundo. Algo que Ice no podía entender. Entonces, ¿acaso debo verla como una enemiga, o tal vez, como una rival? Inflando ligeramente sus mejillas, los ojos de Ice se cerraron, y todos sus pensamientos fueron eliminados, sin llegar a una conclusión clara. No debe usar esa palabra. Decidiendo no volver a usar la palabra, rechazar, rechazado, rechazada, o cualquiera de sus variantes, un adorable sonrojo apareció en su blanco rostro. Bueno, cambiando de tema. Cambiando de tema de manera brusca, y sin siquiera intentar ocultarlo, la pequeña princesa sonriente, preguntó. ¿Ya decidiste cómo confesarle tu amor a Belle-kun? Tal vez como estás pensando, aún no has perdido. Porque regresamos a ese tema. Espera, siquiera hemos cambiado de tema. Ice se levantó algo desesperada, por la insistencia de su pequeña yo.
De hecho, esa pregunta hace pensar que de verdad tengo sentimientos por Belle. Por favor, no crees malentendidos adelantándote tanto en la historia. Normalmente Ice, con su personalidad poco social, hubiera cortado esta conversación sin sentido hace mucho. Sin embargo, ignorarse a sí misma era algo que sonaba extraño, e incluso un poco triste. Ignorando el hecho de que hablar consigo misma también podría considerarse extraño, e incluso triste, los ojos de Ice se centraron en la oscuridad a su alrededor. Ryuru es mi enemiga. Ice llegó a una conclusión. Si su pequeña yo se lo estaba advirtiendo, entonces, tal vez había algo que Ice, como adulta, no había logrado darse cuenta. Al fin y al cabo, los niños son más perceptivos. En este momento, Ice realmente no comprendía el gran malentendido que se originaría a causa de considerar a Ryuru su enemiga. Oye, tú, has estado viviendo todo este tiempo, rodeada de tanta oscuridad. Una pregunta, y la pequeña princesa perdió su sonrisa. Sus ojos se agrandaron, un sentimiento complicado apareció en ellos, mientras miraba a su yo verdadera. La princesa de la espada adulta había cambiado de tema a uno que realmente la lastimó. Las penumbras abundaban, creando un escenario poco alegre, de hecho, era muy triste y lúgubre. Si su pequeña yo había estado viviendo durante tantos años aquí, entonces, Ice entendería su deseo de hablar con alguien, y la falta de sentido en sus palabras. Cuando estos pensamientos llegaron a su cabeza, una tristeza inundó el corazón de Ice. Si ella fue creada por mi subconsciente para consolarme, entonces, ¿quién la consuela a ella? Los ojos de Ice se volvieron pesados, posándose encima de la sorprendida, pequeña princesa. Tal vez, ella, sea mucho más madura que yo, y por eso, ve cosas que yo no puedo. Te gusta mucho Belle-kun, ¿verdad? Por favor, al menos hazle un poco de caso a mi pregunta, y no la ignores de una manera tan brusca. ¿Acaso quieres que me moleste contigo? La tristeza se fue, siendo reemplazada por un pequeño enojo, que se esfumó cuando un pensamiento empezó a rondar por su cabeza. ¿Desde cuándo soy tan emotiva? Además, ¿desde cuándo respondo a preguntas sin sentido? ¿Y por qué estoy siendo burlada por una niña? Sintiendo que hablar con esa pequeña princesa le estaba provocando un grave cambio a su personalidad, junto con algunos problemas de autoestima, Ice decidió calmarse, con un gran suspiro. No te preocupes, yo vi cómo te miraba. Belle-kun nunca te rechazaría, al fin y al cabo, somos hermosas, de hecho. Eso podría ser llamado soberbia, ¿sabes? No es soberbia, es la verdad. Además, nosotras. Bueno, tú tienes más personalidad que esa elfa delgaducha. Por alguna razón, mientras decía esto, los ojos de la niña se posaron en la prominente delantera de Ice, cubierta por su armadura de metal. Ella no está mirando mis pechos, ¿verdad? Aunque se tratara de solo una creación de su mente dormida, Ice sintió que estaba siendo observada de manera indecente, y las ganas de golpear a Loki aparecieron en su cabeza. Porque a Loki, Ice realmente no tenía que explicarlo. Es por eso que no puedes culparme por estar interesada en tu casi nula vida amorosa. Al fin y al cabo, es la primera vez que te acercas tanto a un hombre, y eso que ya tienes 16 años. Casi nula vida amorosa. Ice casi se mordió la lengua cuando intentó repetir las extrañas palabras de su pequeña yo. Supongo que tienes razón, mucha razón, de hecho. Aunque no quería admitirlo, las palabras de la pequeña princesa eran ciertas. Ice nunca se había acercado tanto a un hombre, o al menos, no por propia voluntad. Aunque ella había recibido un aproximado de 1000 confesiones, tanto de hombres, como de dioses, y tal vez de alguna que otra mujer, en términos prácticos, Ice nunca había estado en una relación. Lo más cercano que tenía a una relación amorosa, era con Loki. Y en ese caso, el amor era completamente unilateral. Siendo Loki la única que daba, y Ice la que daba todo de sí por recha. Digo, por evitarla. Sin embargo, ignorando mi poco conocimiento sobre el romance,
que quiera hablar con Belle todo el tiempo. Que quiera ser escuchada y mimada por Belle todo el tiempo. Y que quiera ser tan fuerte como Belle, para caminar a su lado algún día, todo el tiempo. No significa que tenga sentimientos románticos hacia él, de hecho. Solo significa que aprecio realmente su compañía, y que lo admiro desde el fondo de mi corazón, supongo. Y yo. No. Recibiendo una mirada burlona de parte de su pequeña yo, Ice se dio cuenta de que sus palabras, que habían sido lo más sinceras posibles, habían sido su tumba. Realmente, eres una adolescente enamorada. No. Sería mejor decir que eres una verdadera princesa enamorada. Por favor, no lo digas de esa manera. La cabeza de Ice se recostó entre sus rodillas, mientras que sus piernas se pegaban a su pecho. Realmente, esto estaba sucediendo. Ni siquiera he completado mi venganza, pensar en amor, es completamente inaceptable. Aunque intentes ocultar tu sonrojo, puedo verlo claramente, ¿sabes? Su rostro se pegó más a sus rodillas, intentando ocultar su sonrojo de la mirada burlona de aquella niña de cabello dorado. Las piernas de Ice se levantaron un poco más de lo debido. Aún puedo verla, y esta vez, no me estoy refiriendo a tu sonrojo, de hecho. Ice sintió un escalofrío, cuando los ojos de su pequeña versión, se enfocaron en alguna parte específica de su cuerpo. Es de color blanco. El blanco indica pureza, de hecho. Supongo que te quedan bastante bien, aunque yo te recomendaría algo más maduro. Blanco. Pureza. Maduro. ¿De qué estás hablando exactamente? Aunque creo que confesarte es lo mejor para nosotras. Tomar una pose como esa, enfrente de él, puede provocar situaciones realmente comprometedoras, y muy divertidas, de hecho. Deberías hacerlo si por alguna razón, él termina rechazándote. Estoy segura de que sin duda alguna, ganarás. Esa elfa no tendrá oportunidad contra ti. Oye, ¿en serio, de qué estás hablando, y qué clase de consejo es ese? Te dejaré con la duda, ahora, es hora de que te vayas. Aquel que te rechazó, te está volviendo a llamar. Dime, ¿lo aceptarás? Con una risa risueña de fondo, la luz regresó, indicando que el tiempo entre Ice y su pequeño pasado olvidado había terminado. La plática de amor terminó, supongo. Unos pequeños ojos dorados miraron con tristeza la luz. Sin embargo, no te olvides de preguntarle, ¿qué tan hermosa eres? Dándose la vuelta, toda la tristeza desapareció, mirando con alegría a la verdadera princesa de la espada. La única y real princesa de la espada. Adiós. Asegúrate de regresar, y si es de la mano de Belle-Kun, te daré una recompensa. Con su brazo levantado, la pequeña princesa se despidió, exaltando felicidad desde sus pequeños ojos dorados. Sí. Aunque aún tenía dudas sobre aquella cosa blanca que su versión más joven había visto en ella, Ice lo dejaría pasar de momento. Ellas ya tendrían mucho tiempo para hablar de eso. Ahora mismo, había algo mucho más importante. Oye, tú has hecho muchas preguntas. Sin embargo, yo no he podido hacer ninguna. ¿Crees que ahora pueda ser mi turno? Como si estuviera hablando de un juego, una pequeña sonrisa apareció en los labios de Ice. Sí, claro, dime. A segundos de ser alcanzada por la luz, la princesa de la espada decidió hacerle una pregunta a la pequeña princesa de la espada. Una pregunta que la había estado atormentando desde el inicio de su plática de amor. Dime, ¿te sientes sola? La luz cubrió su cuerpo, y la conciencia de Ice fue arrebatada del mundo de los sueños, llevándola de vuelta a la realidad. Un profundo silencio cayó en la oscura habitación. La pregunta seguía rondando en su cabeza. Sin embargo, la respuesta había sido encontrada hace ya muchos años. Que no es obvio, de hecho. La sonrisa de la pequeña princesa se agrandó, y sus labios se separaron. Me siento realmente sola. Una respuesta fue dada, en forma de un silencioso susurro. Sin embargo,
La pequeña princesa de la espada se encontraba completamente sola. Y nadie le contestaría. A lo lejos, fue capaz de escuchar la conmoción creada en una habitación de entrenamiento, luego de que la verdadera Aisha Einstein preguntara en una posición poco decente si era realmente hermosa, y cuánto. Un grito fue lanzado. ¿Era esa la diosa Loki, o tal vez era Bete Loga? Realmente, no importaba. Todo eso sería descrito en una siguiente programación. Sí. Asegúrate de preguntarle si soy hermosa. La oscuridad cubrió a la pequeña Ice. Sin embargo, ella nunca desapareció. Solo estaría observando. Hasta la próxima vez que sea necesitada.